Hoy hablamos de celiaquía, pero sobre todo de lo difícil que es cuando tu cuerpo no está bien y nadie sabe darte una respuesta, porque hay síntomas que se normalizan, molestias que se silencian y diagnósticos que nunca llegan, aunque el cuerpo esté gritando. Nuestra invitada, Andrea Solinas, vivió todo esto, pero decidió hacerse preguntas, buscar respuestas y compartir el camino. Es nutricionista especializada en patologías digestivas, creadora del proyecto Con Coconut y autora de El libro que la industria alimentaria no quiere que leas. Esto es el arte de ser saludable y hoy abrimos una conversación que puede darte muchas pistas sobre lo que a ti también te puede pasar. Muy bienvenida, Andrea. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Tenía muchas ganas de hablar contigo y de ver tu historia, pero antes de entrar en tu historia vamos a poner un marco a todo esto y cuéntame, Andrea, ¿qué es exactamente la celiaquía? Pues la celiaquía es una enfermedad autoinmune sistémica, es decir, puede afectar a todos los sistemas, órganos y funcionamiento del organismo. No únicamente al aparato digestivo y no únicamente puede reflejarse pues, con esa diarrea o con esa hinchazón que estamos acostumbrados bueno, pues a atribuir a la enfermedad. O sea, que cuando nos hablas de que es sistémica, no solo está afectando al intestino, que es donde yo creo que todos la tenemos relacionadas, puede afectar a qué otros órganos puede afectar. El daño intestinal va a ocurrir siempre, pero es verdad que la sintomatología puede, bueno, pues afectar a diferentes pues, órganos y manifestarse con diferentes síntomas, como por ejemplo pues, que haya problemas en la piel, como una pues, dermatitis herpetiforme, que haya cefaleas o migrañas, que haya también problemas de fertilidad, que haya incluso problemas neuronales, pues bueno, que afecte al resto de síntomas, o sea, que los síntomas puedan afectar al resto del organismo. Ahora dentro de un rato vamos a entrar en tu historia, que yo creo que hay muchas personas que se pueden sentir reflejadas, pero ¿por qué hay tantas personas que tardan años en obtener un diagnóstico y a veces, bueno, como fue tu caso, es que ni siquiera llegan a tener un diagnóstico claro? Si estás disfrutando de esta conversación tanto como yo, te invito a que te unas a mi Bootletter, es mi email, donde voy a compartir reflexiones, recursos y claves prácticas para vivir con más conciencia, salud y propósito. Es gratuita, cercana y escrita con mucho cariño. Puedes apuntarte desde el enlace que te dejo en la descripción del episodio. ¿Seguimos? Con la medicación que me daban con 18 años, imagínate, primer año de carrera, se me cayó todo el pelo, me quedé como calva, toda la cara llena de granos, de acné, me quedé en 40 kilos, unas pérdidas de memoria brutales, un cansancio extremo que me acompañaba hasta los 30 años, que di con el diagnóstico, pero era horrible. Claro, ¿qué piensas? No piensas nada, tú piensas que tú eres así, porque claro, ningún médico te encuentra nada. Que tú eres así y que lo único que tienes que encontrar es el medicamento que te evite tener tantos días de dolor. Esa es la única solución que te dan. Y tus padres desesperados buscando Padres desesperados. un origen, ¿no? Sí, De todo esto. sí. Bueno, la cura más que el origen. En ese momento nadie pensaba en que podía haber un origen de todo esto. Cuando tú tienes dolores de cabeza así, sí, bueno, pues por supuesto que me hacían tags, resonancias y un montón de cosas para ver si tenía tumores cerebrales y cosas de estas. No, pero más allá de eso, es como algo como tan difuso que no se puede palpar, que no vamos a buscar la causa. Mm, sí. Vamos a poner la medicación que te evite ese dolor, aunque luego tengas unos efectos secundarios brutales, aunque luego tengas un abuso de medicación que te haga engancharte. Esto me ha pasado también, muy joven. Sí, 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 ¿Te sí. enganchaste a algún medicamento? Sí, 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 sí. Sí, a Mm, medicamentos específicos para tratar el dolor, para las mm. crisis. Sí, Bueno, que yo menos creo. mal que con un neurólogo que me salvó de ahí, porque si no, ¿Cómo es que te salvó? O sea, ¿qué pasó en ese momento? bueno, pues detectó lo que estaba pasando.
y me tuvo como un poco en casa, pero lo que yo llamo la desintoxicación, o sea, pues tenía que estar sin tomar medicación, con unas migrañas brutales. Mm, Entonces los síntomas pues son, pues imagínate, los dolores de cabeza, esos, vamos, inhumanos, más como síndrome de abstinencia por no tomar la medicación. mm, mm. Y, Sí, y horrible, horrible. Llamando al centro de salud a las 3 de la mañana a ver qué me podían dar, o sea, sí, muy mal, o sea, muy mal. Sí, no te voy todavía a no, mentir. todavía no vamos a entrar en cómo empiezas tú a investigar esto, porque antes decides estudiar nutrición. Pero ¿esto fue una inspiración o porque creías que por ahí iba el camino o cómo es que estudias Que va nutrición? para nada, para nada. Yo estaba segura de que no estaba relacionado con la alimentación, porque muchas veces había hecho diarios de, bueno, pues de alimentación y las migrañas que tenía, que era mi síntoma principal más preocupante, aunque pudiera tener cansancio, aunque pudiera tener la tripa hinchada toda la vida, como si tuviera un embarazo de 3 meses, aunque pudiera tener cualquier otro síntoma que sí que podía resonar con la celiaquía, mis migrañas eran mi preocupación principal. Todo el resto de cosas a mí me daban igual. Entonces, cuando hacía aquellos registros dietéticos, yo no veía que hubiese nada relacionado con ello, ni los neurólogos tampoco. O sea, me refiero, no veíamos nada. Claro, el gluten lo comía todos los días. Es una cosa que tenemos en nuestra alimentación diaria. Claro, entonces no veíamos que nada destacase más. Pues yo que sé, hay alimentos más relacionados, pues el queso, el chocolate, ¿no? Pues bueno, parece que entonces mirábamos esas cosas y no veíamos que tuviera relación. Nadie se planteaba el gluten. Nunca, nadie. Entonces, ¿cómo Bueno, fue? una compañera, cuando yo ya trabajaba de nutricionista, una compañera fisio me dijo, oye, ¿no podría ser? Y yo por aquellos entonces digo, ¿qué va? Esto no tiene nada que ver. Claro, no te lo planteas. Además, Mm, la relación de las migrañas con la celiaquía, por aquellos entonces, ni ahora, o sea, tampoco es uno de los síntomas que predominan en las guías clínicas, ¿eh? Me refiero, no es tan obvio. mm. Ujú. Y entonces, Y ¿pero decir, ¿te llegaste a hacer la prueba sí, de celiaquía o no? no, Nunca. hasta que llegó el momento que ahora te cuento. Vale. Eh, no, decidí estudiar nutrición porque siempre me había llamado la atención el efecto que puede hacer, pues todo lo que introducimos en nuestra boca, pues cómo puede luego modular y modificar nuestra sintomatología, nuestras enfermedades, nuestro estado de salud. Me ha llamado siempre mucho la atención, pero ya está. O sea, tampoco sí que sabía que quería hacer nutrición clínica porque es como que todo lo que es la parte clínica es lo que a mí me gusta y ya está. O sea, de hecho, pasaron años ejerciendo la profesión hasta que la cabeza me hizo clic. Ujú. Y durante todos esos años seguías con todos estos síntomas, arrastrándote por la vida, por así decirlo. Sí, y se empezaron a grabar muchísimo, mucho. Empezaron ahí las diarreas, una hinchazón abdominal ya muy acusada, gases, o sea, a la parte digestiva era horrible, pero claro, lo mismo, predomina tanto la migraña y para mí es tan importante porque sí que me invalida que todo lo demás es como esto, si puedo seguir trabajando, o sea, ¿me entiendes? No sé. Sí. O sea, puedo seguir haciendo mi vida, pues voy al baño y ya está. Entonces yo no le daba mucha importancia, ni aun siendo nutricionista. Pues Mm, que cuando tienes un dolor así, es el centro de tu universo. Todo lo demás te da igual. Y bueno, probaban conmigo todos los experimentos habidos y por haber. Me llegaron a pinchar Botox por toda la cabeza durante una temporada, que iba, no sé, periódicamente al hospital a que me hicieran esto. Nada.
Luego tenía que ir con una bombona de oxígeno, que me acuerdo que la tenía en el salón, enorme, que era más alta que yo, y cuando tuviera las crisis ponérmela tampoco. De todo, o sea, de todo. Yo cada semana visitaba a un neurólogo diferente, prácticamente. Madre A mía. ver, ¿qué pasaba? Pues uno me decía, tienes que dar paseos por la playa. Otro me decía, ay, pues no sé, vamos a buscar a ver si hay otro tumor. Otro... Claro, es que para mí era normal irme a hacerme pruebas yo sola. eh, claro, era mi normalidad. Ya estás en los veintitantos, veintimuchos. Sí. Sí. Y, y ahí ya empiezan unos síntomas muy raros, unos dolores de cabeza distintos. Empiezo como a tener pérdidas de equilibrio. Me acuerdo una vez por, por casa como andando, agarrándome a la pared y acabando a gatas, como, era como que me afectaba mucho a la psicomotricidad y bueno, al movimiento. Una vez volviendo de pasar consulta en el metro, me tuvo que acompañar una señora a casa, porque me dio allí el telele este, que por cierto Ujú. nadie me quería ayudar porque claro, se pensaban que yo qué sé, Igual que claro, encima que estabas con claro. alguna sustancia encima, ¿no? Claro, tú imagínate una chica a gatas por el metro. O sea, sí, Y sobre sí, todo sí, a nivel emocional, a nivel de autoestima tuyo, o sea, esto tendría que ser terrible, ¿no? Es decir, no sí. encuentro una solución y es que además soy como la rara Es, de la claro, película. claro, claro, sí, sí. Te acostumbras también un poco, ¿eh? Como siempre ha sido Sí. así, pero sí, te da, claro, afecta mucho. Y en esos momentos ya, bueno, había veces que hasta me afectaba el habla. Pues estaba pasando consulta y confundía, no sé, quería decir plato y decía planta, no sé, cosas un poco. Era muy raro, muy raro. A la visión también, que me llegué a operar de los ojos porque me afectaba mucho a la visión. Digo, igual es eso, ¿sabes? O sea, probé todo. Y en esa época tuve que dejar de conducir. Trayectos cortos no, porque yo decía, vale, ahora estoy bien, puedo ir de aquí a 10 minutos, que no me va a pasar nada. Pero trayectos largos, imposible, claro. Es que realmente era dependiente, por llamarlo de alguna manera, claro, sí. Total, O sea, total. me tenía que ayudar otra persona siempre. No sabía tampoco cuándo me iba a encontrar mal. ¿Y qué pasa? O sea, cómo haces de repente ese clic para empezar a encontrar la solución? Porque no te la dan en la parte sanitaria o lo haces tú, ¿cómo lo haces? No. Aquí hay un punto de inflexión que es que uno de los neurólogos que visité me dijo, a ver, Andrea, que no encontramos nada, es que no hay nada. Me habían mandado, pues por cada síntoma, pues es al internista, me diagnosticó fatiga crónica. Ah, no sé quién, tal, no sé cuál. Decía, es que no vemos nada, no vemos nada, no tienes nada, porque claro, visualmente no se veía nada. Y entonces me dijeron, es que mm, con todos los días que estás enferma al mes, te proponemos darte un grado de invalidez. Mm, Y claro, yo ahí ya dije, Esto no puede ser, no puede ser. Yo sé que tiene que haber una causa que sea la responsable de todos los síntomas que yo estoy teniendo y que si doy con eso, pues probablemente me encuentre mejor, ¿no? Entonces, pues estudié mucho, me formé mucho, investigué mucho y porque quería dar yo con la causa. O sea, cogí las riendas de mi propio diagnóstico porque era imposible seguir así. Estaba harta de ir de médico en médico sin que me dieran la solución. Y entonces al final, pues después até cabos, después de mucho investigar, y pensé, ¿y si lo único que tengo es celiaquía? Y así fue. Dejé ¿Y el qué gluten. empezaste a hacer? ¿Qué empezaste a hacer? Porque ¿te fuiste a hacer la prueba o no? A ver, mm, te cuento. Claro, cuando tienes estas sospechas,
aunque sea nutricionista y supiera perfectamente que para hacerme las pruebas no me podía quitar el gluten, yo estaba desesperadísima. Y entonces, entre que te dan la cita con el digestivo, qué tal, qué cual, pues cometí uno de los errores más gordos que podía cometer, que es reducir el gluten por mi cuenta a ver si era eso. Eso, por favor, que no lo haga nadie. Aquí, que no lo haga nadie. No podéis reducir el gluten ni quitarlo antes de realizaros todas las pruebas que haya que hacer de celiaquía. Todas las pruebas no es solo el análisis de sangre, que hay más cositas. Pero bueno, pues ya está. Pues estaba enferma y pensé, bueno, me harán lo primero de todo la serología, que total, a la mayoría de los adultos esto les sale negativo. Y yo ya sé que me va a dar negativa porque estaré no comiendo el gluten suficiente, estaré sin comer gluten. Entonces, pues bueno, pues ya está. Luego que me hagan la biopsia y para entonces ya me reexpongo y vuelvo a comer el gluten, porque además como tardan tanto, ¿no? Y es lo que yo iba por privada. Yo trabajaba en una clínica privada en Bilbao, por aquellos entonces, y yo le pedí todo esto a mi compañero el digestivo. Claro, yo era la nutricionista de allí. Y dices, no sé. Pues la serología, los anticuerpos dieron negativos y no me quería seguir haciendo pruebas. Porque como habían dado negativos, esto es una cosa que pasa mucho, que únicamente se tiene en cuenta ese valor y no la clínica del paciente y bueno, pues su sintomatología y todo lo que pueda haber detrás. Pero para tener en cuenta solo ese valor, debería de ser muy definitivo. O sea, que si sale no es no y si sale sí o si sale duda. Ya, O sí, sea, no, pues se hace ocurre. así. Yo tengo muchos pacientes que les han descartado una celiaquía simplemente por mirar, por ver que no da positiva esa prueba y, y ya está. Y si sigues indagando, pues sí que hay algo más. ¿Qué más se puede Entonces, hacer, Andrea? O sea, después de la serología, ¿qué más pruebas te a ver, hacen? esto os lo tiene que hacer un médico Sí, experto en sí, sí. celiaquía, ¿vale? Lo primero de todo es decir que los nutricionistas no diagnosticamos, no tenemos ningún derecho a hablar de lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Pero bueno, te explico, sin ánimo Solo a nivel informativo, de para que la gente generalizar sepa. intrusismo, hay muchas más pruebas. O sea, te tienen que hacer una biopsia y ver si hay daño intestinal, tienen que mirar la genética y luego, aparte, hay que ver si tú perteneces a un grupo de riesgo o quizá tienes algún familiar celíaco o con alguna otra autoinmune, o sea, todo esto hay que mirarlo. O si tú tienes alguna otra enfermedad asociada que pueda estar relacionada y entonces hay que echar un ojo, que hay que Mm, cribar a esas personas que pueden tener enfermedades asociadas. Y luego también tu clínica, es decir, si tú has probado a quitarte el gluten y te encuentras mejor y luego reexpones el gluten y te encuentras mucho peor, pues ostras, cuando el río suena, no. A veces nos nublamos la mente porque creemos que el médico sabe más que nosotros y a veces escuchar a nuestro propio cuerpo es más poderoso. Que yo no digo que no, ¿eh? Si yo no estoy en contra, que a ver, a mí, o sea, a mí he tenido muy mala suerte porque quizá no he dado con los profesionales expertos adecuados, pero si aquí en este caso, si damos con un médico experto en celiaquía, por supuesto que te lo va a detectar y probablemente mucho mejor que tú, aunque escuches a tu cuerpo. Me refiero. Lo que pasa es que hay muy pocos profesionales expertos en esto o muy pocos que estén al alcance del ciudadano. ¿Me explico? Y claro, ¿Cómo encuentras a un experto en esto? O sea, ¿hay alguna forma? O sea, supongo que hoy con Internet es relativamente fácil, es decir, no, no, ¿no? no te creas. No, no, no. Yo pues tengo una lista y a mis pacientes, pues depende de dónde son, pues les digo, mira, pues en Barcelona pues, te puedo recomendar a este. En Huesca tienes que ir a este. Y yo les preparo un informe para que directamente se lo den a ese médico con una historia clínica que les he hecho yo durante 1 hora y pico, me refiero, con Ujú, algo muy, muy, muy concreto para atajar y evitar todos esos años de sufrimiento que yo viví ujú. e intentar acelerar ese descarte al menos. Que no todo es celiaquía, ojo.
No todas las migrañas son celiaquía, ni todas las hinchaciones abdominales lo son, pero descartarlo cuando hay sospecha clínica, pues me parece una cosa súper importante. Total. Así que tú decides empezar a quitarte el gluten, ¿no? Porque no te hacen, o sea, te hacen la serología y te sale negativo. Y no te quieren hacer Sí, más pruebas. no. Pero bueno, al final la ventaja bueno, pues que fuésemos compañeros es que al final, a base de insistir, pues la conseguí, me la hizo, me la regaló, estoy muy contenta. Em, y estoy muy agradecida, vaya, perdón. Y evidentemente había daño intestinal. Mm. Y ahí me pasa una cosa que, aun siendo nutricionista, ojo, es que esto, todos los pacientes celíacos que me estén escuchando me van a entender. Y es que pasé por una fase de negación. Es decir, yo sabía que había daño intestinal, yo sabía que el gluten me sentaba mal, pero me negaba a reconocer que yo pudiese ser celíaca. O sea, Qué no, interesante. claro, entonces estuve bastante, porque además me coincidió con la cuarentena y con una mudanza y así. Entonces estuve bastante tiempo retrasando el momento de hacerme la genética. Yo qué sé, ¿Qué no crees sé. que sucede ahí, Andrea? ¿Qué crees que sucede en ese momento? Em, pues por supuesto que tú estás pasando la fase del duelo y aunque yo tenía mucho cuidado con las trazas, con la contaminación, pues bueno, te niegas a reconocer que esto es así de grave y que es para toda la vida. Es muy duro. Nadie que no lo haya vivido no lo puede entender. Es que pierdes la ilusión ya por ir, incluso por irte a visitar alguna ciudad o claro, ya no puedes improvisar. No tienes fuerzas. No, que no puedes, ya no vas a poder disfrutar de la comida como Ah, antes. vale, Es que ok. te pasa por la cabeza. Claro, pasas un duelo de, ostras, no voy a poder comer todo lo que me gusta ya nunca más en mi vida. Mm, No voy a poder ir a viajes sin improvisar. No voy a poder, yo qué sé, ir a mi restaurante favorito nunca más. No voy a poder. Pasas una fase mm, realmente triste, depresiva, rabiosa. O sea, es una fase muy mala cuando comienzan las sospechas ya de que hay una celiaquía detrás o cuando te la diagnostican. Y eso te juro que si no pasas por ello, no lo puedes entender. Hay muchos pacientes que tienen muy poca adherencia a la dieta sin gluten y justamente es por esto, porque nadie les ha acompañado a superar esa parte emocional de la celiaquía que poco se habla. mm. Y es tal cual, ¿eh? Porque al final, bueno, yo creo que te pasa con cualquier enfermedad crónica, que al final hay una aceptación de, oye, tengo que cambiar mi estilo de vida y ya no soy igual que el resto, soy distinta. Tengo que tener siempre una precaución determinada. Mm. ¿Cuánto te duró a ti esta parte de duelo? Me duró, me duró, me duró, no sé, pues igual un par de años entre unas cosas y otras. Esto te lo tendría que mirar que no me lo sé de memoria. Igual fue uno, no sé. Bueno, pero Eh, largo. mucho tiempo, sí, 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 Pero sí, tiempo en el sí. que todavía no tomabas la decisión de dejar el gluten. No, sí, 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 yo ya lo había dejado, sí, 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 Mm. sí. Claro, a ver, por yo tenía mi duelo y mis cosillas, pero soy nutricionista. Yo sabía perfectamente entonces, sí, a ver, yo comía sin gluten y tenía mucho cuidado y cada vez iba aprendiendo más, porque ojo, ser nutricionista no tiene nada que ver con ser paciente celíaca. Es que Ujú. hasta que no eres paciente celíaco no aprendes de verdad todo lo que hay que aprender, ¿eh? Esto, Mm. claro, a mí también me costó entender que no por ser nutricionista
iba a tener pues las mismas herramientas, ¿no? O la misma experiencia que una persona que había pasado por eso. Entonces también, pues esos años fueron de aprendizaje, bueno, pues de prueba-error, de ahí va, esto me he equivocado. Es que hasta que no lo practicas, pues bueno, no sabes realmente dónde No pueden es estar nada. los obstáculos, los Claro. errores. Cometes errores, aun siendo nutricionista, No ya es te nada digo. fácil. Es que hoy en día aprender a leer una etiqueta es hacerte un curso de CSI porque desde luego ya se cuidan mucho de buscar las triquiñuelas para que no te enteres de lo que hay en una etiqueta. Pero antes de entrar en la parte de cómo alimentarnos, eh, hay distintos grados. O sea, no eres celíaco o no eres celíaco. Puedes tener distintos grados. Pues aquí hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Por destacar un par de ellos, yo te diría que los problemas son que en los adultos, en la mayoría de los casos, no se refleja la diarrea o la hinchazón abdominal tan características de la enfermedad que nos parecía que eran los únicos síntomas o los que tiene que haber sí o sí, sino que se puede comportar con un estreñimiento, se puede comportar con esos dolores de cabeza, con ansiedad, con depresión, ¿no? Con síntomas muy difusos y muy mixtos que nos hacen dudar de que pueda ser por ahí por donde tenemos que ir a buscar el diagnóstico. Y también porque, bueno, si el 80% de los celíacos está aún sin diagnosticar, pues debe ser porque no se pueden ejercer los protocolos, las últimas guías clínicas diagnósticas, ¿no? Hay pocos profesionales expertos de verdad en esta enfermedad al alcance del ciudadano de a pie. ¿El Si 80% has dicho? Sí, el 80%, alrededor del 80%, Sí, pues en bueno, algunos pero casos sí, un el número en cualquier caso 80%, elevadísimo. sí, sí, elevadísimo, muchísimo, mucho. Es muy preocupante esa cifra. Vale, pues empecemos un poco a ver tu historia, volviendo a ti. ¿Cuándo empezaste a notar que algo no iba bien? Pues fíjate, el otro día hablando con mi madre, yo siempre hemos hablado pues que de pequeña pues era una niña que siempre estaba muy enferma, que siempre se ponía mala, que era muy débil, no podía jugar como el resto de niños que hacían el pino y no sé qué. ¿De qué edad me Siempre, hablas, Andrea? pues cuando era, mira, hablando con mi madre, ella me decía que ya cuando me introdujeron las papillas, Mm, ahí ya me mm. empecé a encontrar súper mal, con unas diarreas, bueno, muy graves, no quería comer, no crecía. Claro, pues bueno, pues síntomas que ahora mismo sí que quizá pues todos los médicos si ven a un niño así sospechan, pero hace 30 y pico años pues no, la verdad es que no. Porque esas Y después, papillas llevaban harinas, o sea, llevaban claro, galletas sí, o... sí, las papillas de los críos que llevan, pues sí, cereales y así. Y luego eso, pues la infancia, pues bueno, yo me pensaba que era así. Todo el mundo se pensaba que yo era una niña, pues ya está, pues débil, que se pone siempre enferma, que me explico, ¿verdad? Mm. Y yo me lo creí, bueno, pues sin más, pues no soy como los demás y ya está, ¿no? Y luego en la adolescencia ya empiezan unas migrañas horribles, horribles, que se van agravando con el paso de los años. Con 18 así me empiezan a dar medicamentos preventivos que casi me dejan cao, literal. Abuso de medicación por el dolor, nada, no había nada O que sea, tú no consiguiera. parabas de ir al médico y para que vieran qué No, tenías. yo no paraba de ir a médicos, un médico tras otro, probaban cualquier cosa y, y así pasé pues mi adolescencia y parte de mi juventud aparentando tener una vida normal, o sea, intentando seguir con mi vida, claro, pues eso, Mm. te sacas bachiller, claro, entras en la carrera, pues así, sí, intentando los días que me encontraba bien, pues recuperar el tiempo perdido. Claro, me gustaría entrar un poco en esa parte, ¿no? Porque no eres la primera persona que conozco con algo, con una situación similar.
Pero claro, a nivel emocional, a nivel mental, ¿tú qué pensabas en esa época? Jolín, pues esa época fue una época muy dura, que ahora reconozco pues que con mucha ansiedad y mucha depresión, claro, que se asocia también, son síntomas de la propia enfermedad, pero son síntomas también de vivir con un dolor crónico al que nadie te sabe dar solución y que realmente lo que te están dando te está consumiendo. Andrea, o sea que no tomabas gluten, pero no llegabas a hacerte las últimas pruebas como si eso fuera tu sentencia ya definitiva, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Claro, al ser nutricionista, pues yo evidentemente sabía que tenía un problema con el gluten y tenía mucho cuidado, ¿eh? Pero no me quería hacer las últimas pruebas. Era algo en mí que se bloqueó y no me dejaba avanzar. Es curiosísimo, ¿eh? Que suceda eso. Mm. Pero cuéntame porque, o sea, hasta que te diagnostican, o sea, tú puedes ser celíaco, pero también puedes ser intolerante, simplemente, ¿no? Y con distintos grados. ¿O cómo va esto, Andrea? No, la intolerancia al gluten no existe. Ah, bueno, pues esto es una cosa que a mí me sorprende porque sí que lo tenía oído. Sí, sé que, bueno, está realmente extendido y es preocupante la de profesionales que diagnostican la intolerancia al gluten porque no existe. Existe la sensibilidad al gluten no celíaca, y eso es otra cosa. Pero Vale. una intolerancia como tal, en una intolerancia, por un poquito no pasa nada, ¿verdad? Si tú tienes una intolerancia a la fructosa y te comes un trocito de sandía, así, pues probablemente no te vaya a pasar nada. Un trocito de mango o un poquito de miel, ¿no? Y en la celiaquía, por un poquito pasa y mucho. Ujú. Entonces, hablar de intolerancia al gluten, lo único que hace es quitarle la importancia que tiene el cuidado extremo que hay que tener con las trazas y con la contaminación cruzada. Entendido. Entonces, la diferencia entre sensibilidad y celiaquía, ¿no? O sea, tendríamos estas dos, o tres. Una, no me pasa nada, no tengo ningún problema. Otra, tengo sensibilidad y otra, tengo celiaquía. ¿Cuál Mm. es esa diferencia? La diferencia entre la celiaquía y la sensibilidad al gluten celíaca es la que la sensibilidad no es autoinmune, pero es como que cumple casi todos los criterios diagnósticos, pero hay alguna prueba que no acaba de salir positiva, pero tenemos dudas. Pues está esta nueva enfermedad de la que hay muy poca información. Lo único que sabemos es que el único tratamiento que hay es la dieta total exenta de gluten, es decir, el mismo que a un celíaco. Y es verdad que yo estoy viendo en consulta muchas sensibilidades diagnosticadas que en realidad al final vemos que sí que eran celiaquías. Es tan complejo el diagnóstico de la enfermedad celíaca que, como te comento, hay muchos errores diagnósticos y muchas personas que vienen a consulta que lo que te dicen, no, no, yo celíaco no soy y al final sí que lo eran. Mm, es muy, muy confuso. Por eso es súper importante acudir a un profesional que sea experto en este tema prácticamente únicamente, o sea, que se haya especializado tanto, tanto, tanto que controle de todas estas bueno, obstáculos que pueda haber para el diagnóstico. Pero en realidad una persona que pueda tener esa sensibilidad al gluten tiene que tener un especial cuidado porque seguramente acabará con, si no tiene cuidado, puede acabar con una celiaquía, ¿no? O puede ser que no. Una persona que está diagnosticada de sensibilidad al gluten no celíaca tiene que comer con el mismo cuidado que un celíaco diagnosticado. Claro, pero esto no está en la mente de la gente, ¿eh? Cuando dices, No, claro, o sea, al final es claro, o tienes cuidado o acabarás con un diagnóstico de celiaquía. bueno, la dejé, esto ya no lo sé. Yo creo que toda esta gente que dice, no, yo soy intolerante, a mí no, lo de las trazas no tienes que parar, cuidado.
yo creo que son celiaquías mal diagnosticadas, que han tenido malos diagnósticos, vaya. Mm, Porque realmente si tú, pues lo que hablábamos antes, las pruebas te salen así hasta y la clínica cuadra, es decir, tú te encuentras mal si comes gluten y te encuentras mejor si lo evitas. A ver, mm, no sé, y para mí la clínica manda. Hay que seguir haciendo pruebas y todo, pero por favor, que se dejen de diagnosticar intolerancias al gluten, que no existen y luego ese paciente no tiene nada de cuidado con las trazas y sigue teniendo daño intestinal. El daño mm. intestinal ocurre siempre y es muy Claro, problemático, no solo a nivel de la sintomatología inmediata que puedan acusar, sino que es que su cuerpo sigue realizando esa respuesta autoinmune, sigue atacándose al mismo y puede desarrollar unas enfermedades muy graves por el consumo de mínimas trazas. claro, porque, o sea, yo estaba pensando, tengo una amiga que te lo comenté, la primera diagnosticada en España de celiaquía, que además ahora cuando me contabas tus síntomas, ella los tuvo bastante parecidos, y ella, o sea, es estricta, o sea, si toma gluten es porque alguien no se ha enterado de lo que le ponía en el plato, pero ella tiene bastante conciencia de lo que come. Sin embargo, me he encontrado a veces celíacos que dicen, bueno, a ver, yo no tengo una celiaquía muy exagerada, ¿no? Entonces, sí, pues si hay trazas no pasa nada. Vale, pues te comento, la respuesta es que no hay grados de celiaquía, hay grados de ignorancia. Vale, Que no, me gusta esto, sí, sí. no hay grados de celiaquía y no es culpa del paciente que se piense que él es solo un poco celíaco. ¿Pero qué eres? ¿Muy celíaco o poco celíaco? No. El Eres, problema es que el profesional que lo está llevando no se lo ha explicado bien. Y no me extraña, a mí mi diagnóstico fue, me llamaron por teléfono y me dijeron, oye, que han salido las pruebas, que eres celíaca. Bueno, pues eso, que comas sin gluten. Adiós. exacto. Una persona que no tiene síntomas inmediatos se piensa que es poco celíaco, ¿no? Y que Mm, bueno, por un poquito, a mí no hace falta que tengas cuidado con las trazas ni nada. Normal, no tienen información. mm. Por no hablar, lo que comentábamos el otro día cuando charlábamos por teléfono, de ir a un restaurante. O sea, esto y eso que cada vez tenemos más conciencia, tienen que tener cierta formación, pero, y lo digo entre comillas, pero, o sea, yo me he encontrado yendo con esta amiga de decir, no, no, si es, la cerveza no tiene gluten. Y dices, madre mía, o sea, qué poco conocimiento. Yo creo que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Sobre todo en el mundo de la hostelería, el que sepan cómo tratar a las personas celíacas y por lo menos dar la información de los ingredientes que llevan los platos, ¿no? Claro, yo es que considero que desde la sanidad pública tendría que haber nutricionistas que explicasen en los centros de salud a los pacientes celíacos y a los profesionales que están en contacto con pacientes celíacos lo que realmente es la celiaquía, lo que realmente tienen que comer, me refiero, el cuidado que tienen que Mm, tener. Luego, em, que hubiese también un servicio para la restauración, porque si no les enseñamos, es que es imposible que lo puedan saber. Y si es opcional formarse o es opcional aprender sobre ello, pues muchas veces pues hay problemáticas graves mm. en restauración. Pero es que Sí, sí. si Y no se les consecuencias en facilita, el paciente, o sea, consecuencias en el celíaco, porque lo que tú sí, dices, o sea, mi amiga de repente al día o a los 2 días no tiene fuerzas. Si le han puesto claro. algo con gluten, ¿no? Y lo nota, Ujú. ella sí que lo nota enseguida, ¿no? Eso, los síntomas pueden aparecer a las horas, a los días o incluso a los años. Nunca puedes saber tampoco ni puedes asegurar dónde te han colado esa traza de gluten.
Entonces tú no puedes ir a ningún restaurante a reclamar nada, aunque te hayan asegurado que eso es 100%, ¿sabes? Pero lo sabes, tú, Mm, tú te conoces tu cuerpo. Yo sé que al día siguiente yo ya me levanto rara y no, yo no soy la misma y no puedo trabajar y claro. mm. Es mucho impacto, mucho impacto. Sí. Mm. Pero fíjate que, Andrea, hay una cosa que en medio de esta lucha personal que tú tuviste, pues en realidad fuiste desarrollando una estrategia de supervivencia con el tipo de comida que te hacías, ¿no? Porque tú eres más conocida en Instagram por la comida real rápida, ¿no? Ujú. Algo que nos viene de Sí, lujo a todos. Cuéntanos un poco la historia. sí, pues bueno, paralelamente a esos años que me encontraba tan mal, no sé cómo conseguí sacarme la carrera de nutrición y me especialicé en nutrición clínica, que os he comentado que me gusta mucho, en obesidad y bueno, pues fui mm, pues cogiendo práctica, en pasar consulta los primeros años como profesional. Y claro, a mí me pasaba que para mí me era imposible pegarme horas en la cocina, porque los días que me encontraba mal, pues imagínate, lo único que era capaz de hacer era pues meter algo entre pan y pan o, bueno, pues cocinar en pocos minutos abriendo botes, abrirme un bote de algo, ¿no? Y los días que me encontraba bien, pues tenía que aprovechar para dedicarle tiempo a mi proyecto o bien para dedicarle tiempo a mi vida social y salir de casa y desconectar, ¿no? Entonces, para mí, lo de pasar horas en la cocina nunca ha sido algo que haya cuadrado con mi estilo de vida. Y entonces empecé a cocinar saludable. O sea, claro, yo quería cocinar sano, porque, jolín, soy nutricionista, pero solo tenía 5 minutos. Y entonces me volví una crack del fast food saludable. Conseguía improvisar comidas saludables en menos de 5 minutos, cualquier día de la semana, simplemente teniendo un stock de ciertos productos en la nevera. Pues cositas rápidas, productos a abrir y listo, pero sanos. Y bueno, pues gracias a ello nació con Coconut, una escuela online de formación para particulares y empresas para ayudar a personas ocupadas a comer sano, aunque no tengan tiempo ni ganas para cocinar. Qué interesante. Y además Sí, me has contado que tienes un recurso gratuito, ¿no? Que es el secreto para improvisar comidas saludables en menos de 5 minutos y que, bueno, para que te conozcan y que vean, porque claro, muchos de tus platos están orientados a que no tengan gluten por tu sí. propia forma de comer. Patricia. Mm, Y entonces hay muchas personas, si nos están escuchando con celiaquía, pues que les puede venir de lujo, porque si trabajas y encima tienes que tener esto en la cabeza, porque antes decías, a mí me dijeron, oye, que eres celíaca, ¿no? Te llamaron por teléfono y dijeron, eres celíaca, no comas con gluten. Y ahí el abismo, o sea, es que nadie te enseña a vivir con esto. exacto. Claro, yo el abismo no, porque yo ya era nutricionista, No, me refiero a alguien pero alguien que no cualquier, esté cerca de esto. hombre, claro, cualquier otra persona es que no sabe cómo hacerlo. ¿No sabe cómo hacerlo? Pues sí, claro, quitarte pan y pasta, pero es que no se acaba ahí. Es que tiene muchos trucos, hay muchos mm, obstáculos que pueden provocar que cometas errores. Hay muchas cosas que tienen, vamos, tienen una amiga, nunca mejor dicho, brutal. Entonces, claro, hay que aprender las marcas de los productos que puedes comprar, cómo preguntar en un restaurante y qué cosas te tienes que asegurar para ver si puedes comer o no, qué hacer para poder improvisar en las veces en las que ya te estás quedando sin comer, cómo gestionar en casa la alimentación del resto de la familia, la disposición de la cocina. Yo a mis pacientes les enseño hasta el orden de los armarios, cómo lo tienen que hacer, dónde tienen que manipular el pan con gluten del resto de la familia, qué cosas tienen que usar solo ellos y intentamos hacerle la vida más fácil
a este paciente celíaco que bastante tiene con pasar ese duelo que hemos comentado antes, en el cual también la acompaño, porque, bueno, pues habiendo pasado por lo mismo, imagínate, pues me siento muy identificada y tengo mucha empatía con este tipo de pacientes que acaban de tener el diagnóstico, sí. Normal, sobre todo tienes la experiencia y el conocimiento y puedes entender, ¿no? Porque antes lo decías, ser nutricionista no significa saberlo todo, porque al final cuando lo vives es cuando en tu día a día te enfrentas a esas dificultades, ¿no? Incluso, mira, ahora decías una cosa muy importante, ya no es yo no como pan o no como gluten y ya está, no, no, es que si en mi casa cocinamos para todos, la contaminación cruzada es algo muy importante, ¿no? Claro, y si hay niños pequeños, uff, yo tengo pacientes que seguían encontrándose mal, y es que, claro, al final los niños hacen de las suyas, y es que, claro, no se quedan estáticos con su plato de tostadas o lo que sea, y ya está, ¿no? Te cogen la tostada y te la pasan por todos los sitios, que igual la han puesto encima de un plato, que luego ese plato tú te piensas que está limpio y lo coges tú, claro. mm, Cortan no sé qué encima del cajón de los cubiertos, siendo que tú acababas de limpiarlo todo y te piensas, claro, Mm, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y todo mm. esto, pues hay que individualizar las pautas al caso concreto de cada paciente. No vale con leerte un libro de cómo comer sin gluten. Hay que individualizarlo al estilo de vida y a las circunstancias de cada uno. Totalmente. Te voy a pedir dos consejos. Un consejo para aquella persona que crea que pueda reflejar estos síntomas, em, otro para el ya celíaco y otro para el que vive con un celíaco. Tres son. ¿Vale? Venga, pues para la persona que ahora nos está escuchando y que dice, ay, yo solo tengo, quizá tenga yo problemas con el gluten, mi consejo número uno es que ni se te ocurra dejar el gluten por tu cuenta, no hagas como hice yo, y que vayas directa al enlace que te vamos a dar, que es un test que he elaborado para todas esas personas que me están escuchando y que consideran que igual pueden tener problemas con el gluten. He hecho un test que evidentemente no es un diagnóstico, pero os puede aclarar y calmar mucho vuestras dudas ahora mismo. Es un test para, bueno, saber si podéis tener problemas con el gluten o no. Entonces lo hacéis y luego me respondéis al correo donde os lo voy a enviar y me Ujú. decís qué os ha salido en el test. Cuántas preguntas os han salido positivas y cuáles son y tal. Y lo analizamos, ¿vale? Genial. Para el paciente que ya es celíaco, nos pensamos que lo hacemos súper bien, todos los celíacos. Yo he tardado años, aun siendo nutricionista digestiva. Y aún a día de hoy hay pequeñitas cosas, muy pequeñas, es verdad, que se me escapan. Entonces puede que estéis cometiendo errores. Revisarlo, o sea, mm, es buena idea hacer un scroll de todas las, pues, qué marcas utilizáis de especias, que dónde guardáis en casa, yo qué sé, pues eso, el cajón de los cubiertos, dónde está el pan de los demás, dónde está la disposición de los stands de la despensa. ¿Qué preguntas estáis haciendo en los restaurantes? Etc, etc, etc. ¿Vale? Ujú. Todo ese tipo de cosas, hacer nada, una revisión puntual para verlo, porque ya te digo, no he conocido ningún celíaco, y mira que me vienen en la consulta, que lo haga bien. Es muy difícil hacer bien la dieta sin gluten y no os tenéis que culpar por ello porque nadie os ha enseñado. Y bueno, sí, igual os han dado un librito de cómo comer sin gluten, no es suficiente. Y Para los acompañantes. para personas que conviven con un celíaco, eh, a ver, es muy fácil, muy fácil, muy fácil que las trazas se cuelen por algún lado y que haya contaminación cruzada. Entonces, yo te diría, así como a bote pronto, que todo lo que tenga gluten y que sea volátil, tipo harinas,
¿sabes? Que eso es como que puede contaminar cualquier cosa porque vuela. Mm, O cosas que se desmigan, como el pan así, pues de barra, cositas así, directamente en casa, si no os importa, no lo metáis. Si queréis realmente a vuestro familiar, no lo metáis, porque va a ser muy fácil que esas migas acaben en el cajón de los cubiertos y que luego esa persona coja un tenedor pensándose que está limpio, o que esas migas acaben, pues bueno, los ejemplos que hemos puesto antes, ¿no? sí. O que yo pongo la panera, eso, encima de un cajón donde está no sé qué y lo corto ahí y luego esa miga va a acabar ese cajón. En caso de que no queráis hacer esto, que bueno, me cuesta porque, a ver, la harina de trigo se puede cambiar por harina de arroz, harina de garbanzo, harina de maíz, y el pan nos lo comemos fuera y en casa comemos pan que no cree tantas migas, pues que sea como un poco más tipo de molde o alguna cosa así. Ya está, tampoco es tan complicado. Pero bueno, aún así, em, pues que tengáis cuidado de el paciente celíaco va a tener su propio tostador, su propia air fryer, su propia, yo qué sé, tabla de cortar, su propio colador, tiene que tener sus propios instrumentos. No los uséis, por favor. Mm. No, es que esto pasa mucho, que tú tienes tus cositas y yo tengo pacientes que me dicen, no, claro, y como es que mi familiar, quien sea, se equivocó y puso su pan en el tostador, ¿a qué hago? ¿Me compro otro tostador? Pues sí, y si te has Así dado que, cuenta, pues si te claro, has porque dado cuenta, mejor. O por ejemplo, si el horno se puede usar siempre y cuando esté hiper limpio. Claro, pues la persona que se va a hacer una pizza con gluten, que tenga en cuenta que luego o tiene que limpiar el horno o tiene que avisar a la persona celíaca. Bueno, claro, pues ese tipo de cosas que se tenga un poquito en consideración. y a nivel Em, emocional, Andrea, oh, esta es la más complicada. Esta es la más complicada. Sí, sí, sí. Pero bueno, mm, entender que no estáis solos, que sé que es muy duro, pero se puede salir de ahí y que llega un momento en el que después de trabajar todo ese duelo, toda esa rabia, todas esas emociones negativas asociadas al diagnóstico, se puede realizar una vida sin gluten sin sufrir. Habrá ocasiones en las que sigáis sufriendo, claro que sí, no os digo que no. Sobre todo, pues viajes o cuando acabas de conocer a alguna persona o algún grupo en el que no puedes, que a tus amigos de verdad ya de mil amores te hacen, vamos, todo lo que haga falta para que tú puedas estar segura en ese entorno. Pero gente no va, claro que te va a ayudar. Muchas veces no lo quieres ni contar porque te da vergüenza. Entonces, pues sí, hay situaciones en las que es muy difícil, pero acordaros de cómo estabais al principio y cómo estáis ahora, pues la siguiente situación que venga difícil la superaréis igual. Y si necesitáis ayuda, pues aquí estoy. ¿has dicho te da vergüenza Sí, contarlo? ¿Sí? sí, sí, O sea, puede ser una emoción que tenga la gente tranquilamente, ¿no? sí, 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 sí. A mí me sigue dando. Mm. Ujú, ujú. Curioso. Con- Y Hay, claro, hay escenarios en los que, bueno, eh, no te apetece, no tienes por qué contar, mm, ¿no? O, jolín, pues ahora por la nueva esta no vamos a poder ir a cenar a no sé dónde. Imagínate como un entorno de trabajo nuevo en el que quieres, mm, pues bueno, no impresionar, sino que se lleven una buena impresión de ti y por tu culpa no pueden ir a no sé dónde que había propuesto no sé quién, ¿sabes? A ese mm, japonés tan guay que encima tú te mueres de ganas de ir. Este ya. tipo de cosas. Mm, ¿Sabes? Yo ahora lo tengo muy interiorizado, pero entiendo que hay gente que diga, "Ay, pues mira, no, no, al final no me apetece ir", en lugar de decir, soy celíaca, vamos a ir a otro sitio. Es mm. complicado, ¿eh? Determinadas situaciones.
No sé si vergüenza sería la emoción o el sentimiento que expresa esto, pero te da rabia Sí, tener que incomodidad a lo explicártelo. mejor, ¿no? Incomodidad de tener que decir y que se cambien los planes o... Mm, Sí, sí, es duro eso. Y que siempre se tenga que ser por ti y que sí, sí. Es difícil, sí, no te digo que no. Y no sé Sin si todavía duda, más, no se me están ocurriendo, pero sí, sí. sin duda es algo sobre lo que trabajar. Yo creo que tener un acompañamiento es fundamental, sobre todo para ese periodo inicial de transición, y no solo por aprender a comer, sino por todo lo que hemos dicho de ese acompañamiento emocional, de sentir que no eres la única persona en el mundo que le pasa esto, que ya ha habido más personas que han recorrido ese camino, como en el caso de Andrea, y además con un conocimiento tanto personal como técnico, ¿no? Por su carrera, que es fundamental. Así que yo creo que todos los que nos estén escuchando, que algo de lo que hemos hablado se les haya encendido la luz. Pues tendréis luego en las notas todo cómo podéis contactar con Andrea, ese test que yo también lo pienso hacer. A ver qué pasa, Anda. ya te contaré. Y antes de irnos, Andrea, ¿qué libro nos recomiendas o recomendarías a tu mejor amigo A mi mejor amigo o a mi mejor amiga, o a tu mejor amiga? mejor, sí, sí, porque es que justo pensaba uno, pero se llama Mujeres que se exigen demasiado. Mm, Es de Julia Martí. Por eso te decía, pero yo creo que lo que sirve también para mi mejor amigo. Sí, fenomenal, sí. muy bien. Y siempre os pregunto, porque el nivel de las personas que venís aquí es brutal, nos dais una información increíble, a algunos les resonará una información, a otros otra. Y os pregunto, ¿quién crees que que debería de estar en estos micrófonos? Pues claramente Ana Vicent Renner. Ella es coach, es experta en autoestima, liderazgo y relaciones de pareja. Y también tiene un libro publicado con Planeta, como yo, con mi misma editorial, que se llama La ambición amable. Qué interesante, Andrea. Pues, Andrea, ha sido un auténtico placer y un lujo tener tu experiencia aquí. Sé que vas a ayudar a muchísimas personas simplemente escuchando esta entrevista y encantada de haberte tenido. Muchas gracias a ti, Sara, de verdad. Ha sido un placer y nada, espero que podamos ayudar a mucha gente con este episodio. Seguro que sí, Andrea. Y como siempre os digo a todos, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio y decide con toda paz, pero decide con conciencia. Un abrazo a todos.